Eh, esa es la diferencia con respecto a las facultades. Es una diferencia de grado. Bien, pero lo que es muy interesante es que los cinco, perdón, las cuatro bases del poder espiritual, los Idipada, son parte de estos 37 Bodhipakkhiya Dhamma. Entonces, si uno, imagínense, uno no podría imaginar prescindir, por ejemplo, del noble octuple sendero, porque sin el noble octuple sendero, pues no hay liberación, no hay nada. O, por ejemplo, si uno prescinde de los 7 factores de la iluminación, pues lo mismo, es algo impensable, no puede ser. Bueno, pues es la misma situación con las cuatro bases del poder espiritual. Ahora, siendo tan importantes, yo me he preguntado muchas veces por qué son tan desconocidos. Bueno, yo pienso que hay dos razones principales. Una es una razón histórica. La razón histórica es que, sobre todo en Occidente, cuando el budismo Theravada llegó a Occidente, lo hizo con el ímpetu principal de la escuela eh, introspectiva de Vipassana, el movimiento que estableció Mahasi Sayadaw y que después Uba Khin y Goenka popularizaron mucho. Y claro, es un enfoque muy particular que hace énfasis en el desarrollo de Vipassana. Entonces, todo lo que esté fuera de ese ámbito no le daban mucha atención. Y claro, tuvo un grandísimo auge en Occidente y en cierta forma fue como esa fue una de las razones por la cual eh, no se, los otros aspectos del Dhamma no resaltaron tanto. Posteriormente, desde luego, ya en la época contemporánea, hay ciertos maestros que han hecho mucha énfasis en balancear el aspecto entre samatha y vipassana, el desarrollo no solamente introspectivo, sino señalan que la importancia del desarrollo de samatha es crucial. Entonces, hay un sinnúmero de maestros, uno de los cuales, por ejemplo, es Ajahn Tanísaro, de la escuela tailandesa de la foresta. Eh, Él, por ejemplo, es eh, básicamente de los maestros modernos, ha sido el que le ha dado la importancia a las cuatro bases del poder espiritual, a los Siddhipada. De hecho, él escribió un libro que se llama, en inglés se llama The Wings to Awakening, es decir, las alas hacia el despertar. Y ahí ese libro es básicamente un tratado acerca de los 37 Bodhipakkhiya Dhamma. Entonces, un capítulo entero lo dedica precisamente a las cuatro bases del poder espiritual y ahí da mucha información. Entonces, yo creo que poco a poco esta situación irá cambiando a medida que el Dhamma se conoce más en Occidente, va a haber un mayor balance y sobre todo yo pienso que en términos de una visión general y balanceada, este esquema de los 37 Bodhipakkhiya Dhamma creo que es el más fundamental, en cierta forma más importante porque es el andamio completo del Dhamma que conduce a la vía liberadora, ¿no? Como lo mencioné. Entonces es importantísimo tener en mente estos 37 Bodhipakkhiya Dhamma divididos en estas 7 categorías. Es algo que tiene uno que tener en la mente muy claro y bien definido, ¿no? La otra razón que yo creo es la razón por la cual no ha sido tan popular esta categoría del Dhamma de los Siddhipada, es que precisamente como el nombre lo indica, son las vías hacia el poder. La palabra Iddhi en Pali, significa poder y se refiere a los superpoderes o poderes supernormales. Entonces, básicamente, eh, para muchos maestros, el argumento era que
el Buda nunca promovió el cultivo de estos poderes supernormales. ¿Por qué? Porque representaban, si uno no tenía el entendimiento correcto, entonces provocaban ciertas desviaciones, tanto en la enseñanza como en la práctica, y que no eran convenientes porque en lugar de hacer un beneficio, eso traía muchos problemas y desventajas, y inclusive estados malsanos, y por cierto, casi siempre se mencionaba el hecho de histórico, digamos, en el canon de el primo del Buda. eh, ¿Cuál era su nombre? Eh, ah, ¿Se recuerdan? El primo del Buda, que provocó un cisma en la Sangha. eh, no recuerdo el nombre. En fin, su primo era un monje y había desarrollado precisamente todos los superpoderes, y los utilizó precisamente para ir en contra del Buda, ¿sí? Para convencer a la gente, para llevarla a su lado, etcétera, etcétera. Devadatta, Devadatta. Devadatta. Devadatta, exactamente. Entonces, este Devadatta tenía el completo dominio de las llanas y todos los superpoderes. O sea, era vamos a decir así, un fenómeno, porque es una cuestión muy excepcional tener ese tipo de dominio. Lo que es muy interesante es que ese dominio lo tenía sin haber logrado ninguna vía y fruto, es decir, ni siquiera era un Sotapanna, era una persona ordinaria que dominaba llana, y eso es posible. Entonces, ese aspecto histórico es un punto que a veces se menciona en contra del desarrollo de los poderes supernormales. Sin embargo, aquí yo daría un contraargumento, en el sentido de que, por otra parte, el Buda sí, de cierta forma, promueve ciertos poderes supernormales. Y eso lo ve uno, se puede constatar ampliamente en muchísimos de los suttas, en donde el Buda hace una descripción del desarrollo de las llanas, y el posterior ejercicio de, de los, del llamado Te Villa, es decir, los triples, eh, los triples superpoderes, ¿sí? O la triple supervisión, y que consisten precisamente en el poder de remembranza de vidas pasadas, es el primero. El segundo es el poder de determinar el destino de los seres de acuerdo con su karma. Y el tercero es el poder de la destrucción de las corrupciones, que eso en sí marca la iluminación. La completa destrucción de las corrupciones es equivalente a la completa pureza mental, y ese es el logro del Arahant. Pero los dos anteriores son muy interesantes porque sí, efectivamente son superpoderes que no son necesariamente exclusivos de los nobles, es decir, una persona ordinaria podría tener estos superpoderes, pero tienen una gran importancia, y por eso el Buda los menciona muy a menudo. Y la razón es que cuando una persona es capaz de recordar sus vidas anteriores, pues entonces ahí hay una base de experiencia directa acerca del aspecto de renacimiento, ¿sí? Entonces, esa es una validación directa del Dhamma, de la enseñanza. Y lo mismo el ojo divino, que es el siguiente poder, cuando la persona es capaz de determinar el destino de los seres, de acuerdo con el karma, la acumulación kármica que perciben esos seres. Entonces eso hace firme el entendimiento precisamente de karma y renacimiento. Entonces, esos dos superpoderes, de hecho, cimentan, fortalecen esa parte doctrinal. Entonces, en ese sentido, no son
desaconsejable, sino todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, aquí esas son las razones que yo veo por las cuales no ha sido tan popular. Sin embargo, los cuatro bases del poder espiritual, los Siddhipada, son, son las vías idóneas para el desarrollo de Samatha. Por eso es tan importante. Y recuerden, Samatha es parte integral del entrenamiento, Sila, Samadhi y Paña. Entonces, la parte de Samadhi es precisamente el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta, ¿no? Entonces, los Siddhipada, todos tienen en la definición siempre hay aspectos comunes. Podemos decir que, en forma resumida, que los Siddhipada son vías de entrada al Samadhi, vías de entrada a la concentración. De la misma forma en que cuando uno estudia Vipassana, uno entiende que hay tres vías de entrada a Nibbana, ¿sí? Cuando uno desarrolla hasta llegar a su cúspide la secuencia de conocimientos vipassánicos, esa cúspide culmina en la entrada a Nibbana por cualquiera de tres puertas, ¿no? Si uno contempla la impermanencia, entonces uno entra a Nirvana a través del aspecto sin signo de Nirvana, así se llama. No hay un signo determinado. Cualquier cuestión condicionada tiene un signo, pero Nirvana no tiene signo. Y cuando se contempla la impermanencia, uno entra a Nirvana de esa forma. La segunda entrada a Nirvana es a través de la contemplación de dukkha, de lo insatisfactorio, y esta entrada se dice que es el aspecto de no deseo, de ausencia de deseo en Nibbana. Entonces, cuando uno realiza ese desarrollo introspectivo y enfoca en dukkha, entonces uno, en medio de ese gran desencanto, resuelve no desear absolutamente nada con respecto a la realidad condicionada. La tercera vía de entrada posible es cuando la persona contempla anatta, lo impersonal, el no yo, y entonces se dice que la persona toca a nirvana o entra a nirvana a través de la vía del vacío, de la vacuidad. Entonces, esas son las tres entradas y esa es la culminación de la secuencia de conocimientos introspectivos. Y en una manera análoga, ¿sí? Los Iddhipada ofrecen cuatro puertas de entrada, pero al samadhi, a la concentración. No, el objetivo es diferente. No es la liberación final, sino simplemente lo que se pretende cuando uno desarrolla los Iddhipadas es, perdón, es desarrollar la capacidad para entrar en samadhi. Entonces, las cuatro vías de entrada son el deseo o la aspiración, la energía, el esfuerzo, la persistencia, la aplicación propia de la mente y la investigación. Entonces, esos son los cuatro aspectos que un meditador en un momento dado toma alguno de ellos y a través de él entra en concentración. Ahora, todos ellos tienen en común que todos son la concentración, que es lo que se busca. Es la primera parte de la definición: concentración debido al deseo, concentración debido a la energía, etc. Y bien, y la siguiente parte de la definición es uno suma al deseo o a la energía las llamadas formaciones volitivas del esfuerzo. Ahora, estas formaciones volitivas del esfuerzo son todos los modos posibles en los que uno puede esforzarse para desarrollar precisamente los cuatro esfuerzos correctos, que son integrales al noble óctuple sendero. Entonces, eso es a lo que se refieren esas formaciones volitivas del esfuerzo. El esfuerzo por evitar la presencia, el esfuerzo por deshacerse de estados mentales malsanos, el esfuerzo por promover estados mentales saludables y el esfuerzo por
mantener y desarrollar los estados mentales saludables. Entonces, esas son las formaciones volitivas del espíritu y todo ello es una base para el poder espiritual, es decir, la base para poder hacer que el estado mental sea predominante. ¿Sí? Entonces, y eso quiere decir precisamente, en otras palabras, es cuando uno entra en llana, cuando logra la llana. Entonces, de esa forma es en la que hay que ver estos cuatro idipadas. Son cuatro vías hacia la concentración y, claro, cada una depende de las aptitudes de cada meditador. Hay aquel meditador que es muy adepto de la fe, generalmente utiliza la primera idipada para lograr la concentración. Hay un deseo, hay una inspiración que da lugar a la aspiración para entrar en la concentración. Entonces, en ese sentido, chanda es un deseo saludable. ¿Por qué? Porque es el deseo de entrar en samadhi. Otra persona, por ejemplo, puede ser más bien inclinada o es más apta al desarrollo de energía. Es una persona muy energética, es muy persistente, que no le cuesta mucho trabajo generar esfuerzo. Entonces, esa persona entrará a samadhi a través de la persistencia. Bien, y después, la otra persona, por ejemplo, lo que podríamos decir en general, un buen meditador que es capaz de generar estados mentales saludables diversos, utiliza esos estados saludables diversos precisamente para concentrar la mente. Es decir, al generar los estados mentales sanos, deja a un lado, automáticamente deja a un lado los impedimentos. ¿Por qué? Porque está ocupado u ocupada en el establecimiento y estabilización de los estados mentales saludables. Y eso es lo que es el trampolín hacia la concentración. Finalmente, la persona que tiene más facultad, una facultad más desarrollada de sabiduría, utilizará la cuarta entrada a la concentración, que sería la investigación, el discernimiento, la discriminación, ¿sí? Y esa es la forma en la que entra a concentración, toma un tema eh, adecuado y entonces promueve todo un movimiento de investigación y eh, al enfrascarse precisamente en esa investigación, lo hace con tanto ahínco, con tanta energía, con tanta entrega y absorción, que está a un paso de la concentración. Entonces, ya sea que en ese caso esa persona puede tomar una de dos caminos, puede irse hacia el desarrollo introspectivo a través de esa investigación, o puede desarrollar los llanas. Bien, eh, como un dato curioso, hay un par de sutas, el Majjhima 16, el Majjhima 95, en donde se menciona el entusiasmo como un quinto idipada, como una quinta vía de entrada a la concentración. Eh, eh, Precisamente en el Sutta de Chanki, que creo que ya hemos estudiado eso, la secuencia causal eh, que dice que la aceptación reflexiva de las enseñanzas posterior al escrutinio de estas es la ayuda para el vigor, para la energía, y el cual es una ayuda para la aspiración o chanda. Y la aspiración, dice el Buda, es útil para la evaluación, para el análisis. Y el análisis, la evaluación es útil para el esfuerzo, ¿sí? Y el esfuerzo es útil para llegar a la verdad, ¿sí? Entonces, aquí eh, eh, el aspecto del idipada es el término usahasa, ¿sí? Que a veces se traduce como vigor o a veces se traduce como entusiasmo. Noten que usolji tiene la misma raíz, uso, que es la misma raíz, ¿sí? Entonces, podríamos
En nuestra mente tal vez traducirlo como vigor entusiasta, ¿sí? El vigor entusiasta es lo que da lugar al fortalecimiento de la aspiración de Chanda. Y nuevamente la aspiración es útil para hacer la investigación y la investigación es útil para el esfuerzo. Al igual que, al igual que en los 7 factores de la iluminación, el segundo factor, que es investigación, Dhamma Vichaya, le sigue justo es el factor de virilla o energía. Entonces aquí hay una concordancia en términos causales, en el sentido de que la aspiración es útil para la evaluación, la investigación, y la evaluación es útil para el esfuerzo. Bueno, entonces, eh, habiendo dicho eso, eh, aquí hay una nota que es importante. El trabajo de investigación entonces requiere energía, que es el tercer factor de la iluminación, y se desarrolla esta en 3 etapas. La primera es una mera energía incipiente, es el principio de la promoción de la energía en donde uno sacude el letargo y la torpeza mental, la flojera, despertando el entusiasmo inicial. Es incipiente, es débil, vamos a decirlo así. Pero a medida que avanza el trabajo de contemplación, la energía cobra impulso y entra en la segunda etapa, que es la perseverancia. Es decir, ya es una energía mucho más activa en la que la práctica se sostiene firmemente y sin decaer. Finalmente, en su punto culminante, la energía alcanza la tercera etapa, que es lo que llaman la invencibilidad. Es la energía entonces cobra el rango de poder espiritual. Y de los 5 poderes espirituales es el segundo poder espiritual después de la fe. Entonces, esa invencibilidad impulsa la contemplación hacia adelante, dejando completamente impotentes los impedimentos. Y es lo que marca precisamente la entrada en concentración de acceso o llana, ¿sí? Entonces, cuando uno desarrolla la energía, hay que pensarlo en estos 3 términos, ¿no? Hay tres grados en los que hay que desarrollarla. Ahora, en cuanto al aspecto de investigación, es importante porque el cuarto Idipada es Vimamsa Samadhi, que decimos que es la cuarta vía de entrada al Samadhi a través de la investigación, está compuesto de 2 términos, Vimamsa y Samadhi. Entonces, el primer término, Vimamsa, se traduce como investigación de la raíz mansa, investigar. Pero también, si uno toma en cuenta los 7 factores de la iluminación, Vichaya, en Dhamma Vichaya, el segundo factor de la iluminación, también es traducido como investigación. En este caso, investigación analítica que discierne los aspectos de la realidad y de lo ilusorio. Ahora, ambos hay una diferencia, desde luego, en términos de, de los vocablos, ¿no? Sin embargo, es interesante porque ambas tienen la misma raíz vi mamsa y vi chaya. ¿Qué indica esa raíz vi? Indica el esfuerzo activo hacia el discernimiento. Entonces, en los dos casos hay un esfuerzo activo hacia el discernimiento. Entonces, uno cabría preguntarse, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre los dos términos? Hay dos diferencias. La primera es la consideración de los marcos de referencia. Vimamsa Samadhi es un idipada enfocado al establecimiento del poder de Samadhi. Es decir, está enfocado a lograr el jhana, mientras que Dhamma Vichaya es un factor de la iluminación enfocado hacia la obtención de conocimiento introspectivo, es decir, el desarrollo de vipassana. Entonces, esa es la gran diferencia entre estos dos tipos de investigación. Entonces, si uno entiende esa diferencia, uno puede ver cómo las dos categorías más generales tienen un enfoque diferente. Cuando uno desarrolla los idipadas, lo hace para desarrollar concentración. Cuando uno desarrolla los 7 factores de iluminación, la culminación es el logro de las vías y los frutos en forma más especializada, por decirlo así. Bien,
El segundo aspecto es el enfoque de la investigación. Entonces, Vimamsa Samadhi, en los Siddhipada, es una investigación asociada a la energía que es más inmediata, por decirlo así, lo que se puede generar más en forma inmediata y tiene como enfoque suprimir los impedimentos para dar lugar al samadhi. La investigación en este caso estaría enfocada a clarificar preguntas conducentes a la concentración o a jhana, como cuáles son los requisitos de la concentración, cuáles son sus causas, cuáles son las causas de la concentración, qué factores mentales se oponen a los impedimentos. Entonces, ese es el tipo de preguntas que serían el preámbulo al tipo de investigación que se haría en el desarrollo del IDIPADA. Por otro lado, y en ese sentido es un discernimiento más activo, con un propósito más inmediato de entrar en jhana. En el otro caso de Dhammavichaya, la investigación es conducente al fin último de la adquisición de la sabiduría, por lo que es una investigación de fenómenos, tales como realidades finales, agregados, bases sensoriales, características universales, etc. Entonces, nótese que secuencialmente esta investigación da lugar finalmente a la culminación de Samadhi y a Upeka, que es el cuarto, eh, perdón, es el séptimo de los factores de la iluminación. Y eso básicamente lo que está marcando es el logro de la cuarta llana, pero ya enfocado al desarrollo de Vipassana. Entonces, esa es la diferencia, el enfoque de la investigación. Entonces, en el caso de, repito, en el caso de Vimamsa Samadhi, uno tiene que hacerse las preguntas necesarias o uno tiene que investigar para ver cómo va uno a lograr la concentración. Es un fin más inmediato, por decirlo así. El otro es un fin más profundo y más refinado, por decirlo así. Bien, entonces, por ejemplo, eh, si tratamos de contestar las preguntas, cuando tratamos de desarrollar concentración, ¿cuáles son los requisitos para concentrarse? ¿Cuáles son las causas de la concentración? Entonces, por lo pronto, estas listas son muy útiles porque son las que nos permitirán entonces enfocar esa investigación. Si estamos hablando de requisitos, ¿qué es lo que se necesita para poder concentrarse? Pues aquí está: virtud, contento, restricción sensorial, moderación en bebida y comida, moderación en el dormir, aspirar a la sabiduría y un hospedaje calmado y silencioso. Entonces, cuando se dan esas condiciones, cuando se dan esos requisitos, todo está listo para que la mente pueda entrar en concentración. Ciertamente la restricción sensorial es importantísima porque lo opuesto es la divagación, la dispersión de la mente, la distracción. Entonces, el elemento, ya lo hemos discutido en términos del entrenamiento gradual, como básicamente el orden es un poco diferente que en esta lista. Uno empieza con la virtud, establece la virtud. Cuando hay virtud, entonces uno puede empezar a practicar la restricción sensorial. Después uno modera la bebida, la comida y el dormir, ¿sí? Y después viene a raíz de todo eso, surge el contento y entonces uno puede aspirar a la sabiduría, ¿sí? Y claro, detrás de todo eso, en un contexto más amplio, hay una estancia calmada y silenciosa que permita precisamente hacer este desarrollo. Ahora, en cuanto a causas de la concentración, aquí esto es también lo que la misma reflexión debe llevarnos a esto, ¿no? Porque cuando uno desarrolla la renuncia, es un trampolín para la concentración. Cuando se establece uno en una mente de no aversión, entonces uno puede entrar a través del tercer idipada, ¿sí? En donde la mente está inclinada hacia la no aversión, entonces automáticamente queda eliminado el impedimento de la aversión o de la mala voluntad, ¿sí? Que es uno de los impedimentos junto con el deseo, es el más fuerte. El deseo queda resuelto con el aspecto de renuncia, porque es un factor que se opone directamente al deseo, ¿no? Entonces es muy lógico, ¿sí? Cuando uno establece esa causa, la renuncia,
Uno se opone al deseo. Cuando uno se establece en la no aversión, se opone uno a la aversión. Y después vienen otras causas. Una que no es conocida, que no se menciona mucho, es la ligereza de factores mentales. Es decir, los factores, esta es una cuestión muy de tipo Abhidharma, que se menciona en Abhidharma. ¿Sí? La ligereza es lo que da flexibilidad a la mente. Es decir, eso es lo que surge cuando la mente no está apegada o no está enfrascada o insistente en establecerse en una opinión, en una noción particular, sino que está muy abierta la mente y esa ligereza es lo que da pie a la concentración. Nuevamente, ausencia de distracción está directamente relacionada con la restricción sensorial. Ahora, nuevamente relacionado con el tercer idipada, todo estado mental hábil o sano, cualquier estado mental hábil o sano, es una causa para la concentración. 7, un aspecto muy importante relacionado con el segundo idipada es la aplicación sostenida de la mente. O sea, el segundo idipada es uno entra a samadhi a través del esfuerzo, a través de virilla, se llama virilla samadhi. Entonces, uno hace esfuerzo persistente, pero en particular, ¿cómo lo haría uno? Si uno está, digamos, como un ejemplo, uno está tratando de entrar en la concentración con la respiración, entonces uno ejerce la aplicación sostenida de la mente. Es decir, uno dirige la mente hacia el objeto de meditación, que en este caso es la respiración, y sostiene y mantiene la mente en el continuo flujo de la respiración, ¿sí? Notando completamente la inhalación, su inicio, su parte media, su cese, y notando la exhalación, su inicio, su parte media y su cese sin quitar, como decimos, el dedo del renglón, sino que mantiene y sostiene la mente en esa aplicación. Entonces, eso es vichara. La aplicación sostenida de la mente entonces da lugar, puede dar lugar a la entrada a la concentración de acceso y eventualmente al primer yana. Y luego, por otra parte, otra causa de la concentración son todos aquellos estados conducentes a vipassana, al conocimiento introspectivo. Eso quiere decir que es, por ejemplo, yoniso manasikara, la dirección adecuada de la mente, a través de la cual uno contempla todos los fenómenos, como ya sea impermanentes o insatisfactorios o carentes de yo, de ser. Esos son puntos de entrada también para la concentración. Por eso a veces vipassana puede conducir a samatha y por otro lado, samatha conduce a vipassana. ¿Sí? Entonces aquí es donde los dos aspectos no están desunidos, sino que son parte integral para la entrada a la vía. Entonces es muy importante recordar este aspecto. Bien, entonces ese es el resumen y sobre todo esos son los puntos que yo consideré que eran muy importantes para que sean entendidos claramente y finalmente nada más recalcar nuevamente la importancia de desarrollar estos IDIPADA. Entonces vamos a ver si puedo regresar aquí ya. Ya estoy de regreso. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o comentario al respecto. Celia tiene una pregunta. Sí, adelante. Hola Miguel, muchas gracias. Una consulta sobre todo lo que mencionaste. No es directamente sobre los sitipadas, pero comentaste que dentro de las tres formas o ventanas que hay para llegar al nirvana, Sí, a través del anicca, dukkha o anatta, sí, entiendo que hay maestros como Ajahn Chah que se enfocaron en la impermanencia, ¿no? O en la sí, inconstancia. Y también hay ujú, otros maestros a los que he escuchado hablar del vacío, ¿no? sí, Pero no escucho mucho de arahants o maestros que se hayan enfocado en el sufrimiento,
Entonces, mis preguntas eran, ¿tú sí conoces maestros o arahants que se hayan inclinado hacia el tema de dukkha? Y Esa por es otra muy parte, buena, ese es sí, ¿cómo se sí, vería la práctica, ¿no? El enfoque de la sí, práctica en ese sentido, ¿no? sí, muy buena pregunta. Bueno, de hecho, curiosamente, pudiera ser una de las puertas de entrada, por llamarlas así, más populares. Por lo menos, sobre todo que existe muchísima evidencia canónica, ¿sí? Por ejemplo, para darte un ejemplo, el caso de Patachara. Patachara Theri, que fue una persona que vivió en el tiempo del Buda, no sé si recuerdan la historia. Esta persona perdió, en el mismo día, perdió a su esposo, a sus hijos, a su hermano y a sus padres. Entonces, básicamente se volvió loca de dolor y, y en ese estado, con una mente completamente fuera de control, se, de- debido a su karma, se topa con el Buda y el Buda le dice simplemente, hermana, recobra tu atención plena. Entonces, en ese momento ella eh, logra un poco de ecuanimidad y entonces el Buda le da un discurso y entonces ella pide la aceptación en la orden, se vuelve una bhikkhuni, entra a la vida monástica y en muy poco tiempo logra el estado de Arahant, ¿sí? Y básicamente lo que puso a Patachara en esa situación fue el increíble sufrimiento que tuvo, ¿no? Entonces, podemos decir que ese es un ejemplo de una persona que entra a Nirvana a través de la contemplación del sufrimiento. Pero como ella, hay muchos otros casos que uno puede leer en el Terigata y en el Teragata. El Terigata son las historias de las bhikkhunis nobles y están ahí las historias de cómo se tornaron en nobles, en anagamis, arahants, y, y el Teragata, que habla sobre los mismos temas, pero en relación a los bhikkhus, ¿no? Entonces, ahí puede uno ver muchos ejemplos de cómo es precisamente el sufrimiento la vía de entrada, ¿no? Entonces, cuando uno ya de regreso a la práctica posible, la posibilidad de práctica, de hecho, de hecho es no estoy diciendo que he logrado la vía y esas cosas, simplemente digo que como práctica yo tengo mucha inclinación, tengo más inclinación a contemplar el sufrimiento en términos de relación con Nirvana que la impermanencia o el no ser. ¿Sí? Porque, y lo que se hace, y es relativamente fácil, por decirlo así. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza el aspecto de la realidad condicionada, es muy fácil ver cómo todo es sufrimiento, como los cinco agregados, ese sería el punto más general, más popular, más sencillo, y es lo que indica el Buda muy a menudo, ¿no? Uno toma los cinco agregados, eh, uno los discierne y uno ve en qué aspectos los agregados son dukkha, son insatisfactorios, ¿no? Son conducentes al sufrimiento y son en sí el sufrimiento, ¿no? De hecho, si ustedes recuerdan, la definición que da el Buda de cuando habla de la primera noble verdad, la verdad del sufrimiento, él dice, bueno, el, el nacer es sufrimiento, el envejecer es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, eh, el morir es sufrimiento. El no obtener lo que uno desea es sufrimiento. El perder todo aquello que es querido y deseado es sufrimiento. Y luego dice, la pena, la lamentación, el dolor, la desesperanza son sufrimiento. Y luego dice, en resumen, dice el Buda, en resumen, los cinco agregados del apego son el sufrimiento. Por eso es tan importante tomar el esquema de los cinco agregados
y verlos como lo que son. Ahora, los 5 agregados es nuestra constitución psicofísica. Pues cuando uno medita, uno va hacia adentro a ver a esos agregados como conjunto o por separado. Puede ser el análisis, puede ser en conjunto, secuencial, por separado, o concentrado uno en solamente un aspecto de los agregados. Uno puede tomar el cuerpo, que es lo que más recomiendan los grandes maestros de la tradición tailandesa de la foresta. Invariablemente dicen, no pierdan el tiempo, contemplen el cuerpo. Váyanse en cuanto a los fundamentos de la atención, no divaguen tanto en las sensaciones, en los estados mentales o en los fenómenos de la experiencia, los damas, sino centren en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es lo más cercano a la experiencia, es lo más concreto, no es tan engañoso como las sensaciones o la mente, que es mucho más sutil. El cuerpo es burdo, entonces uno puede contemplar en el cuerpo todos los aspectos relacionados con la insatisfacción, con el sufrimiento, ¿no? Empezando desde el pelo de la cabeza y terminando con el cerebro en cuanto a las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Uno analiza cada una de las partes como insatisfactoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno estando ya en concentración, en meditación, uno escoge, por ejemplo, una parte del cuerpo, el intestino, vamos a decir, y el intestino grueso, porque y uno empieza a reflexionar, ¿en qué sentido el intestino grueso es sufrimiento? Bueno, veamos nuestra propia experiencia con el intestino grueso. ¿Sí? Primero que nada, no es nuestro, sino que es una cosa que es un constituyente de esta masa psicofísica. Pero, ¿en qué sentido es sufrimiento? Bueno, hay que, para que se pueda mantener, hay que nutrirlo, hay que darle nutrientes. Y el hecho de darle el nutriente quiere decir que hay una búsqueda del nutriente. Y la misma búsqueda del nutriente da lugar a problemas. Es sufrimiento, no es algo inmediato. Es algo que es complejo, requiere esfuerzo y no puede ser siempre eh, implementado, ¿no? O por ejemplo, uno analiza todas las enfermedades relacionadas con el intestino grueso, ¿no? Los diferentes cánceres, ¿cómo le llaman? Este, las formaciones que a veces se hacen ahí, que dan lugar a septicemias, a grandes infecciones, o cuando uno está constipado, o cuando hay diarrea, etcétera, etcétera. Uno lo ve por todos los ángulos desde el punto de vista de sufrimiento. Y eso es solamente una parte del cuerpo. El Buda dice, hay 32 que uno analiza. Entonces, cuando uno contempla el cuerpo, generalmente el meditador, después de mucha experiencia, ya tiene sus partes favoritas. Y digo favoritas en el sentido que son las partes que dan mayor facilidad a la generación de visión introspectiva, precisamente del aspecto insatisfactorio. Bueno, pero así como decimos del aspecto insatisfactorio, podemos ver las partes del cuerpo como impersonales o como impermanentes. Pero eh, en particular, a mí me parece que el aspecto de lo insatisfactorio es mucho más evidente y más claro porque, por decirlo así, uno lo sufre. Uno tiene que sufrir este cuerpo y esta mente, ¿no? Toda la insatisfacción mental en sí es sufrimiento. Inclusive las sensaciones agradables, ¿por qué dice el Buda que son sufrimiento? Porque cambian, porque son impermanentes. Entonces, en ese sentido son sufrimiento, ¿no? Sí, Miguel. Sí, continuando con la pregunta de Celia, Miguel. Yo tengo entendido que las puertas en Vipassana no son fijas, o sea, puede haber, en una oportunidad uno puede entrar por Anatta, en otra por Dukkha, mientras que las Idipadas me parece que sí son más vinculadas, están más vinculadas a la personalidad, ¿no? Y a los Son objetos. más específicas con respecto a la personalidad, efectivamente. Eso es muy verdad, es completamente verdad. En términos de Vipassana no es tan fijo, no es tan fijo. Inclusive un mismo meditador
que en algún momento logra la vía, en otro momento puede retomar usando una entrada diferente, ¿no? Una contemplación diferente dentro de las tres características. Puede Eso es cambiar difícil. de retiro a retiro, ¿no? Claro, 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 y mucho es precisamente cuáles son eh, son cuestiones condicionadas, ¿no? El mismo condicionamiento del meditador es el que lo va a propeler hacia entrada a través de una de las vías. Y como Esa- dices tú correctamente, no es una fija siempre, pueden ser diferentes, pero en los Siddhipadas sí hay una cuestión más marcada, más asociada a la tendencia personal del meditador. Como dije, por ejemplo, la persona que es muy devota tiene mucha fe, la primera Siddhipada. La persona que se caracteriza por ser muy energética, que hace mucho, digamos, en la vida, que tiene mucha energía, es obvio que es la segunda, la puerta, ¿no? por eso, La persona que es muy contemplativa, muy tendiente a ir hacia adentro, contemplar los estados mentales, generalmente de los buenos meditadores que tienen buenas cualidades mentales, toman la tercera vía y el temperamento sabio eh, fa- eh, simplemente cae por su propio peso y toma el cuarto Idipada para desarrollar concentración. Así es. por eso está vinculada también a los tipos de objetos o a los tipos de práctica, ¿no? En el primer caso Buda Nusati, en el tercer caso Meta o los Brahma Viharas. Exactamente, exactamente, así es. Entonces, ahí es donde uno relaciona precisamente los sujetos. Cada Idipada tiene sus sujetos o sus objetos de meditación correspondientes. Así Claro. es. Ismael, ¿tienes una pregunta? Sí, gracias. Me alegro verlo bien. Qué gusto Eh, verte también, Ismael. gracias. Una pregunta, como usted mandó el texto, yo intenté, entre comillas, usarlo para, para trabajar con la meditación, pero con lo que usted dijo, quizás parece que estoy haciendo otra cosa. Pero, por ejemplo, yo estoy trabajando con meta, estoy Sí, practicando. Entonces, en el deseo pretendí, con el deseo aspiración, por ejemplo, imaginarme que el Buda hace mucho tiempo se sentó a meditar y cómo meditaría él, y que esa meditación de alguna manera también llega porque él irradió meta a todos los seres y nos incluye, por ejemplo, y otras en algún momento. Después trataba de mantener una energía o esfuerzo en prestar atención, en desarrollar, en calmar la mente, que ya sería la tercera, que inclusive me llamó la atención que alguna creo que no la usó usted, pero parecería como etapas o grados, intención, aplicación, resolución y pureza, pareciera como grados que uno podría, ¿no es cierto? sí. Y, y después la concentración debida a la investigación y discernimiento respecto de que casi sería más una recta atención, ¿no? O sea, o estar atento a qué es lo que surgía, pero ya sería como un recto esfuerzo de si era sano o no, si aún si siendo sano no sería una desviación en la profundización, en la meditación. Pero bueno, me parece que no, por lo que usted dice, no sé si es exactamente así eso. En ese cuarto caso, recuerda que es una cuestión de investigación, es una cuestión analítica, en donde uno tiene que ver causas y condiciones y establecerlas claramente, y eso es lo que desencadena la concentración. Lo que tú describes del desarrollo de meta es correcto, pero eso estaría más asociado al tercer idipada, ¿sí? Es un estado mental sano de entrada que es completamente no aversivo, ¿sí? Entonces eso ya cumple con una característica que es conducente en sí misma a la concentración, porque se opone a la aversión, ¿no? Pero recuerda, cuando uno entra, es posible, ciertamente, y mucha gente tiene esa facilidad, puede generar meta
y haciendo de meta su base, puede entrar en jhana. Es decir, uno puede entrar en jhana a través de meta, ¿sí? Hay que entender simplemente que en este caso el objeto no es el objeto, por ejemplo, no es el mismo objeto que en el Anapanasati, ¿no? No es el signo de contraparte en lo que uno se concentra para entrar en jhana, sino en sí el objeto es un ser o varios seres. Ese es el objeto en meta. Ese es el objeto de meditación. Y ese objeto, cuando la persona entra en samadhi, entra en concentración de acceso o jhana, hay un signo de contraparte, pero el signo de contraparte está basado en el signo llamado signo de trabajo. Y el signo de trabajo es precisamente un ser o varios seres. Y generalmente se facilita meta muchas veces cuando uno dirige meta a todos los seres en todo el universo. Es decir, uno tiene esa visión, ¿sí? Que abarca a todos los seres, pero el objeto de concentración es los seres. Eso, cuando llega la concentración a un cierto nivel, ese objeto se transmuta, se refina, ¿sí? Y va a dar lugar a un derivado, a un signo derivado, que es en donde la mente adquiere esa concentración. ¿Cuál es el signo derivado? Es difícil decir porque es particular para cada persona. Lo mismo que en Anapanasati. No puede uno decir que el signo va a tener esta forma o la otra. ¿Por qué? Pues es diferente para cada persona. Lo único que sabemos es que en el caso de Anapanasati, el signo de trabajo, el signo original, es una sensación táctil. Eso es en lo que estamos enfocados con Anapanasati. Y en el caso de meta, ese signo de trabajo es un ser o diversos seres específicamente. Ya después hay una refinación, una transmutación del objeto cuando uno entra en la absorción. Y entonces eso es importante entenderlo. Pero sí, efectivamente, una persona puede llegar a la liberación final a través de meta. Y también hay casos en el canon Pali de personas que lograron vías y frutos hasta llegar inclusive a Arahant a través de meta. Sí, entonces es una vía muy poderosa porque ya de entrada establece la oposición a la aversión, que es uno de los 5 impedimentos. La aversión y el deseo son los más fuertes, son los más descomunales, ¿no? Entonces, si de entrada uno ya está estableciendo en meta, uno ya está oponiéndose directamente a un gran impedimento, ¿no? Entonces es muy recomendable el desarrollo de concentración a través de meta. Sí. O- eh, eh, lo que pasa es que, bueno, ya sería respecto de meta, pero yo entendía que en meta, o sea, yo puedo ir desarrollando la atención de eh, le- eh, permanecer, para mí entendía que era la sensación que produce el amor benevolente, pero ya no, en algún momento ya dejan de ser o sea, están los seres en algún momento, pero en algún momento cesan los seres y uno está... Exactamente. Así eh, es. Lo que sustituye es precisamente la emoción sublime. ujú. Precisamente, pero ahora, ¿cómo definir la emoción sublime de meta? Ah, Ahí no, eso no tiene mucha definición, sobre todo cuando estamos hablando de jhana, ¿no? perdón, me preocupé porque pensé que estaba llevando mal las instrucciones. No, 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 es correcto, lo que acabas de decir es correcto. El punto de partida es los seres, pero finalmente lo que queremos es generar la emoción sublime. Ahora, mucha Ujú. gente cree que la práctica de meta es generar la emoción sublime. Dicen ellos, sentir meta por todos los seres. Eso no es exactamente eso. La generación de la emoción sublime no, tienen que entenderlo, es un aspecto divino, no es un aspecto que está relacionado con lo mundano.
Sí, es un meta y sobre todo el aspecto de concentración relacionado con meta pertenece a la esfera de la materia sutil. No es parte de la esfera del deseo sensorial. Estamos hablando cuando hablamos de meta, estamos hablando de algo que no es del mundo. Va más allá, no es supramundano en el sentido de la palabra supramundano, que se refiere al, al, al estado mental de las vías y los frutos. No, es más allá de lo mundano en el sentido de que es divino, que es propio de los Brahmas, es propio del ámbito mental de los Brahmas. Entonces, uno ligeramente lo toma y dice, ah, bueno, voy a practicar meta, o voy a sentir meta por todos mis compañeros. Sí, pero no, porque el verdadero meta no es una cosa fácil no es algo fácil de generar. De hecho, es como Anapanasati. Entrar en concentración con Anapanasati es una cosa dificilísima. Y lo mismo es el verdadero meta, es dificilísimo. No es una cosa común, no es una cosa que cualquier persona puede hacer. Toma muchos años de entrenamiento, toma mucho esfuerzo poder empezar a acceder a esos estados, ¿no? Entonces también eso hay que verlo con mucha ecuanimidad en ese sentido, ¿no? No es fácil. Héctor, ¿tienes una pregunta? ¿Son excluyentes? ¿Puedo cerrar con esto? ¿Son Sí. excluyentes un Ilipada de otro? O sea, no se puede estar, no pueden estar Tú puedes, funcionando tú, por tú más que puedes, la... tú puedes trabajar con dos o más si tú gustas, pero no al mismo tiempo. En ese sentido sí son excluyentes. Uno lo aborda por una de las formas. Eso no quiere decir que en la siguiente sesión no puedas abordar un Idipada diferente. De hecho, es recomendable experimentar. Siempre lo he dicho, el meditador es un experimentador nato, tiene que experimentar, ¿sí? Y en ese sentido uno descubre cuál es el Idipada idóneo para cada quien, ¿no? Pero es a través de la experimentación, de mucha prueba y error. Sí, Héctor, adelante. Hola Miguel, hola ¿Qué tal? compañeros. Miguel, me da mucho gusto ya verte más establecido, ya con mejor estado de salud. Qué Gracias, bueno, Héctor. qué Gracias. bueno. Con relación al signo de contraparte, todavía no me queda muy claro exactamente cómo funciona, qué es el signo de contraparte. Y bueno, entiendo que en el caso de Meta es importante, el signo de contraparte, perdón, viene siendo la sublimación que acabas de mencionar. Así es. Al respecto, recuerdo una parte del curso de las cuatro Dhammaviharas del Venerable Nadicena, que tal vez sea interesante compartirlo junto con el material que te mandé en alguna ocasión para que me hicieras favor de revisarlo y al cual le diste el visto bueno. Era precisamente el Karaniya Metta Sutta y una copia una imagen del libro del venerable Silananda. No sé si te recuerdes y si consideras ese material sería útil para todo esto. Pero en fin, el punto es el signo de contraparte es el que todavía no me queda muy claro en qué consiste. Ese es un comentario y otro comentario, esa es una pregunta, mejor dicho, y un comentario es que en el caso con relación a la logística de los videos, si fuera posible que se subieran a Drive, porque es más fácil poderlos descargar inclusive y consultar para poder estar variando inclusive la velocidad y varias cosas. Son bastante manejables y ayudan mucho, me parece, cuando menos a mí, para el estudio. Esos dos puntos nada más. Y con respecto al segundo punto, bueno, de eso no tengo yo mucha injerencia, no tengo control. No No, sé quién sería es el que para los genera. compañeros. ¿Mm? Sería esa una recomendación para los administradores del grupo, ¿verdad? No tanto Bueno, para ti.
Ya ellos sabrán al Ellos respecto. sabrán. Bien, respecto al signo de contraparte, ese es un fenómeno propio del desarrollo de concentración, ¿no? Eh, si tú tomas en cuenta Anapanasati, básicamente, decirlo en pocas palabras, es que cuando uno está atendiendo el objeto, uno aplica la mente y dirige la mente, es decir, los factores Vitaka y Vichara son puestos en el objeto. En el caso de Anapanasati, ese objeto es una sensación táctil. Ese es el objeto, lo que llamamos la respiración, lo que llamamos inhalación y lo que llamamos exhalación son los nombres que le damos a la percepción táctil, ¿sí? ¿Por qué es táctil? Porque es el contacto táctil que hay del objeto, que es la respiración, cuando hace contacto con el tejido sensitivo del cuerpo, ¿sí? Entonces, ese es un fenómeno de contacto táctil. Y el objeto es precisamente ese objeto material que en cierta forma es ya sutil, la respiración, ¿sí? Pero ese vendría siendo entonces el objeto, en lo que llamamos el objeto de trabajo. Ahora, lo que sucede es lo siguiente, cuando la mente se establece, empieza a mantenerse en el objeto, como dijimos, hay un esfuerzo incipiente, después hay un esfuerzo persistente, y mientras se está desarrollando ese esfuerzo persistente, uno mantiene vitaka y vichara en el objeto de trabajo, que es la sensación táctil. Cuando se mantiene suficiente esa atención y ese esfuerzo, entonces llega un momento en que el desarrollo de la concentración llega a un punto crítico en donde hay un cambio en la percepción del objeto. Y ese cambio en la percepción del objeto es lo que llamamos el signo de contraparte. ¿Por qué se llama de contraparte? Porque la parte es el signo inicial preparatorio o de trabajo, que es la sensación táctil. La otra parte es, digamos, digámoslo así, la sublimación de ese objeto, la transmutación, el cambio de percepción en el objeto. Curiosamente, cuando se llega a ese estado de concentración, hay una cosa muy curiosa porque, de hecho, ese objeto de contraparte se esclarece, se torna más claro, es mucho más claro que el objeto de trabajo. Vamos a decir que el objeto de trabajo todavía es burdo, es una observación burda que no es penetrante, pero debido a la persistencia en la observación, en la atención y el esfuerzo, hay un incremento en la claridad que, que surge, esa claridad surge al mismo tiempo en que suceden otras cosas, surge al tiempo en que se aclara el mismo objeto transmutándose en lo que llamamos el signo de contraparte y es simultáneo a la supresión de los impedimentos. El hecho de que hay una supresión de los impedimentos marca un cambio monumental en la percepción del objeto. Es como si, es como si se le quitara un velo a lo que estamos tratando de ver. Vamos a decir que hay una pantalla translúcida y no podemos ver bien el objeto porque están los impedimentos. Cuando cesan esos impedimentos es como si se viniera abajo ese velo y entonces uno ve, entre comillas, uno ve el signo de contraparte a través de la percepción como mucho más lúcida, más clara, más plena, más estable, y sobre todo también otro aspecto es, está enmarcado en el contexto adecuado, que ese es el otro aspecto, porque cuando nosotros estamos tratando de desarrollar concentración, estamos trabajando en forma burda con el objeto primario, el contexto todavía no está muy bien definido, es incierto, es cambiante. Cuando se establece el signo de contraparte, se establece la concentración y no solamente los impedimentos se vienen abajo, sino hay una claridad de contexto. Entonces, todos esos fenómenos están alrededor de lo que llamamos el signo de contraparte, que es, para decirlo en pocas palabras,
una percepción refinada del objeto, o una transmutación, una resultante mucho más clara que el objeto mismo. Esa es la cualidad de la absorción, precisamente. Bueno, creo que Muchas ya se nos gracias. pasó un poquito Gracias, el Miguel. tiempo. De nada, Héctor, qué Gracias. gusto en verte. Espero que tú también estés muy bien. Salud. Gracias. Y Eh, mejorando. Sí, gracias. Gracias. Qué bien, Héctor. Bien, entonces nos veríamos en 15 días. Yo en el curso de los próximos días les enviaría eh, el siguiente documento. Todavía no decido exactamente qué es lo que vamos a estudiar, pero ya les enviaré el material y por lo pronto en el curso del día de hoy o mañana les envío el pequeño resumen que presenté hoy. Sí, Ana María, dime. Si me permite, para terminar, dedicar los méritos. A quién quieres que dediquemos los méritos? Y dedicamos estos méritos que acumulamos en esta reunión, en esta práctica, para compartirlo con usted, con todos los maestros, este momento de paz y de sabiduría que nos libere del sufrimiento, que contribuya a nuestro bienestar, al de todos los seres, y que seamos conscientes y que tomemos todo este mérito, que podamos librarnos del sufrimiento, nosotros y todos los seres. Sadu, sadu, sadu. Sadu, Entonces, sadu. dedicamos esta sesión a todos nuestros maestros del pasado, del presente y del futuro. Muchísimas Sadu, gracias a sadu, todos. Que sadu. estén muy bien. Gracias, igual, que estén todos Hasta luego. bien. Muchísimas gracias, Miguel. Sigue Gracias. mejorándote.